Las figuras geométricas están a nuestro alrededor todos los días, cuando vamos a la escuela, cuando vemos televisión en nuestras casas, cuando vamos al parque y en cualquier actividad que realicemos. Todas las figuras tienen un contorno y una superficie y en matemáticas se les conoce como perímetro y área. Si te has preguntado cómo diferenciar el uno del otro, es muy fácil. El perímetro es el contorno de una figura. Imaginemos un pizarrón, el cual se le quiere colocar listón alrededor para adornarlo. El listón que se ocupará es el perímetro. Por otro lado, el área es la superficie o el relleno de una figura. Volvamos al ejemplo del pizarrón. Toda la superficie donde se puede escribir es el área, o bien, todo lo que queda dentro del listón. Otro ejemplo para identificarlos puede ser dibujar cualquier figura geométrica en tu cuaderno. Lo que tú trazas es el perímetro. Pero, cuando lo coloreas, lo que queda dentro es el área. Ahora, para calcular el perímetro de una figura, solo se tiene que sumar sus lados. Para la mayoría de las figuras esto es muy sencillo, ya que sus lados son identificables y rectos. Pero el círculo es una figura que utiliza una fórmula que es diámetro por pi. El diámetro es lo que mide en línea recta los lados opuestos de un círculo. Imaginemos un reloj con forma circular. Lo que mide del 6 al 12 es el diámetro de ese círculo, mientras que pi es un número constante que equivale a 3.14. Ahora, el área es calcular la cantidad de cuadrados que tenga una unidad por lado dentro de una figura. Cada forma geométrica tiene una fórmula específica para calcular su área. Para el cuadrado se tiene que multiplicar el lado por sí mismo. A esto se le llama elevar un número al cuadrado. El rectángulo tiene dos lados cortos y dos largos. Para calcular su área se toma uno de cada uno y se multiplican entre sí, es decir, base por altura. Ahora imaginemos un rectángulo y elijamos una de sus esquinas. Traza una línea recta hasta llegar a la esquina opuesta. Por ejemplo, si elegiste la esquina inferior derecha, traza la línea a la esquina superior izquierda y obtendrás dos triángulos, por lo que la fórmula del triángulo es la misma que la del rectángulo, pero dividida entre dos, es decir, base por altura sobre 2. Para calcular el área de un círculo necesitamos saber que el radio es la mitad del diámetro. ¿Recuerdas el ejemplo del reloj? Bueno, pues el radio es la mitad de distancia entre el 6 y el 12. Por ejemplo, desde el punto donde inician las manecillas hasta el número 6. Este número, llamado radio, se elevará al cuadrado, que es multiplicarse a sí mismo, como cuando aprendimos la fórmula del área del cuadrado, y se multiplica por pi, es decir, pi por radio al cuadrado. Los polígonos regulares son figuras que tienen todos sus lados iguales, y así como van aumentando los lados, se van pareciendo cada vez más a un círculo. Imagina un pentágono. Es una figura que no se asemeja a un círculo, pero si pensamos en un hexágono, después en un heptágono, en un octágono, y así sucesivamente, hasta pensar en un dodecaedro, o en una figura de 360 lados, cada vez se va pareciendo más y más a un círculo. Para los polígonos regulares de 5 o más lados se utiliza la fórmula de apotema, que es muy parecido al radio ya que se mide del centro de una figura al centro de un lado, por el perímetro de la figura, que es la suma de todos sus lados, dividido entre 2. Es decir, que combinamos el cálculo del perímetro con el radio del círculo y la división del triángulo. Esto a su vez se traduce como perímetro por apotema sobre 2. Las áreas y los perímetros son muy fáciles de calcular, pero para ello se tiene que practicar. Tenemos figuras de sobra a nuestro alrededor. ¿Cuántas áreas y perímetros puedes calcular de los objetos que tienes cerca? Solo necesitas una regla y mucha práctica.